No me puedo creer que ya hayan pasado 4 años desde que empecé a combinar fuerza y carrera. Y sinceramente creo que ya tengo la suficiente perspectiva para responder a la pregunta que más me soléis hacer. ¿De verdad merece la pena el entrenamiento híbrido? Porque durante estos 4 años he seguido entrenando fuerza, ganando masa muscular a la vez de que preparaba medias maratones, una maratón, entrenamientos y pruebas como estilo Hyrox, y todo ello siguiendo levantando pesado, pero pesado de verdad. Y aún así he conseguido estar más fuerte que nunca, más resistente que nunca y tener mejor físico que absolutamente nunca. Así que en este vídeo te quiero contar qué es lo que he ido cambiando a lo largo de estos 4 años. Lo bueno, lo malo, los errores y por qué estoy convencido de que esta forma de entrenar es la mejor forma para la inmensa mayoría de personas. Antes de empezar con todo esto, yo antes entrenaba fuerza, ¿no? Y tenía la típica creencia que tiene mucha gente de, oye, no corras porque si no vas a perder masa muscular, si no todo lo ganado se te va a ir. Es como tenías esa sensación de que si corrías un poco se te iban a caer los brazos y el músculo que habías ganado. Pero es la creencia que teníamos prácticamente todo el mundo y que tiene hoy en día mucha gente, y por eso solamente entrenaba fuerza. Tenía mucho músculo, mucha fuerza, pero mi capacidad cardiovascular brillaba por su ausencia. Hasta que decidí cambiar. Y al final no decidí cambiar por empezar a preparar una media maratón, un Hyrox, no, ni mucho menos. Al final, sobre todo decidí cambiar porque yo siempre me ha gustado ser un atleta, ser una persona capaz, y desde que solamente entrenaba fuerza, cada vez me sentía más robot, más rígido, menos móvil, ¿no? Y al final es lo que, por ejemplo, mucha gente que viene a mí a pedirme ayuda y a que le ayude con su entrenamiento, con fuerte y resistente, al final no solamente se trata de estar fuerte, sino de sentirte capaz de no solamente aparentarlo, sino serlo, que es sobre todo lo que buscaba, ser un atleta. Y repito, esto es, por ejemplo, lo que busca mucha gente y lo que busca mucha gente cuando viene a que le pida ayuda. No a preparar maratones o hacer cosas súper locas, que también, ¿no? Pero al final es el sentirte capaz, ¿no? El estar fuerte, el estar resistente, el estar ágil, el ser capaz de jugar un partido de fútbol, de jugar con tus hijos, de estar ágil, ¿no? Al final, y sobre todo, por ejemplo, si eres policía, si eres militar, si tienes un trabajo así activo, hostia, tienes que ser atlético, ¿no? Y el buscar ese ser atlético, no ser un robot. Y vamos con la primera parte, la fuerza. Al final, en esto empecé completamente a ciegas. Cuando yo empecé no había absolutamente nada de entrenamiento híbrido, solamente un poquito en Estados Unidos y demás, pero absolutamente nada, con que, bueno, empecé a jugar, empecé a probar y empecé a estudiar mucho para ver cómo combinar fuerza y carrera, ¿no? Y un poco a pesar de el miedo que yo tenía de, oye, empezar a perder masa muscular, de sentirme más débil y demás, sí que al principio, pues, hostia, no sabes muy bien cómo combinar ambas cosas, ¿no? Pero a mi sorpresa, cada vez que iba haciendo las cosas un poquito mejor, iba ganando más músculo, iba ganando más fuerza. Empecé a levantar más peso en los básicos que nunca, en press banca, en sentadilla, en peso muerto, ¿no? Y fue sorprendente, porque al final esa creencia, si lo haces bien, de, oye, es que si corres vas a perder masa muscular, ¿no? Hostia, pues empecé a ver que no, y que ambas cosas se podían hacer, que incluso beneficiaba la una a la otra. Porque, por ejemplo, si tú te pones a hacer un peso muerto a repeticiones, o una sentadilla a repeticiones, ¿no? Tú necesitas esa capacidad cardiovascular para que el fallo se dé, por así decirlo, si trabajas al fallo, el fallo se dé a nivel muscular y no a nivel cardiovascular, porque te estás muriendo, ¿no? Y al final, ese entrenamiento cardiovascular me beneficiaba al entrenamiento de fuerza. Y sobre todo aquí en la parte de fuerza me di cuenta de que ahí, por ejemplo, entrenaba 4 o 5 días de fuerza a la semana y empecé a reducir, a irme más a lo básico, a quitar ejercicios que no servían de nada y empezarme a ir más a lo básico. Y empecé a entrenar 4 días de fuerza y pasé a 3, y en 3 me he quedado ahí. Y con 3 días de fuerza es impresionante los resultados que puedes conseguir, ¿no? Muchas veces pensamos que más es mejor, que 4, 5 o 6 días de fuerza para ponernos fuertes, ni mucho menos. Al final, es con 2 días, si es por ejemplo lo que entrenan muchos de mis atletas, es mucho más que suficiente para ganar músculo, para estar fuerte a lo largo del tiempo. Luego en la parte de carrera, pues ahí empecé como pollo sin cabeza, a serte sincero. Me acuerdo de la primera vez que salí a correr, que al día siguiente
es que me dolía absolutamente todo. Sí que ahí, por ejemplo, al principio no hice las cosas bien, no hice una buena progresión, no empecé con cacos y además siendo una persona que pesa mucho, ¿no? Entonces, sobre todo al principio, y siendo una persona que pesa tanto como yo, o como puede ser en tu caso, es súper importante empezar de manera muy progresiva. Es que me acuerdo esa primera vez que salí a correr, que es que estuve 2 o 3 días que no me podía mover de la cama, literalmente, ¿no? Salí a correr a buen ritmo, corrí, me acuerdo, 3 o 4 kilómetros y es que no me podía mover al día siguiente. Era absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, sobre todo al principio, si no has empezado a correr, ir de manera muy progresiva, haciendo cacos, empezando corriendo, andando, corriendo, andando, corriendo, andando, corriendo, andando, ¿no? Y que tu cuerpo poco a poco se vaya adaptando a ese impacto, ¿no? Porque si no vas a estar que no te vas a poder ni mover y luego no vas a disfrutar de la carrera, ¿no? Que muchas veces es lo que ocurre, que no disfrutamos de correr, es como, joder, terminamos súper reventados y demás, ¿no? No, hostia, se trata de empezar bien, ¿no? Si tú empiezas como si fuese un castigo, no vas a ser constante y lo más importante es esa constancia. Entonces, sobre todo al principio, muy progresivo, ¿no? Y a partir de ahí, irlo adaptando en función del objetivo, del nivel y del contexto. Y mi mayor aprendizaje, sobre todo durante estos 4 años, es no solamente centrarme a entrenar, que es sobre todo en lo que me está formando y lo que hago mucho hincapié a todos los atletas de mi programa. Es que esto se trata de un estilo de vida, no solamente se trata de entrenar, se trata de controlar tu descanso, de controlar tu estrés, de controlar tu sueño, de ordenar bien las comidas, sobre todo de alimentarnos en base al entrenamiento que estamos haciendo, ¿no? Y al final esto parece que es, hostia, cuántas cosas y demás, pero se trata de tener una buena vida y a consecuencia, hostia, vas a tener más energía, vas a estar mucho mejor con tu pareja, vas a rendir mucho más en tu trabajo, vas a tener mucha más salud a consecuencia, ¿no? Y a consecuencia de todo eso, vas a rendir mejor que nunca, ¿no? Entonces, no solamente centrarnos en entrenar, sino en centrarnos también en todo lo que hay alrededor del entrenamiento, que es algo que no se le hace ni mucho menos caso, ¿no? Sí que se le hace un poquito caso a la nutrición, pero a esa gestión del estrés, a esos hábitos, a ese sueño, esa calidad de ese sueño, ¿no? Eso es la base de absolutamente todo. Y eso no solamente te hace construir un físico absolutamente increíble, sobre todo si quieres combinar fuerza y carrera, sino te hace tener una buena vida. Y ahora, a nivel físico, pues he perdido masa muscular, ni mucho menos. Sí que, por ejemplo, en determinados casos, por ejemplo, cuando el año pasado preparé la maratón, sí que ahí me quedé un poquito más estancado porque es que no era mi objetivo. Cualquier kilo más que sumase a mi cuerpo de cara a la maratón iba a ser un tiro en las pelotas, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, al final, en función del objetivo que tengas, ¿no? Pues a lo mejor tienes que ganar más masa muscular, menos, ¿no? Quedarte un poquito estancado durante un proceso, ¿no? En función del objetivo, pero a nivel físico estoy absolutamente mejor que nunca, más fuerte, más definido, más atlético, ¿no? Más todo, ¿no? Y yo me siento absolutamente increíble. Y si te soy sincero, el mayor cambio no ha sido a nivel físico, que también, sino sobre todo a nivel mental. Al final, tener ese chip, ¿no? Ese cambio de chip, ese cambio de paradigma en el que, hostia, te sientes capaz de hacer cualquier cosa que se te ponga enfrente, ¿no? Y si hay algo que no sabes, vas a tener la capacidad para aprender rápido. Porque al final muchas veces, por ejemplo, antes cuando solamente entrenaba fuerza, es como, hostia, no corras o no hagas cualquier cosa que te acelere el corazón, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora es como, ostras, cualquier cosa que se me ponga enfrente, soy capaz de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a entrenar Hyrox, es como, hostia, tengo buena capacidad cardiovascular, buena masa muscular, ¿no? Al final es aprender un poco a hacer las cosas y ir mejorando, ¿no? Y ahí aprendes muy rápido, sobre todo si has sido atleta toda la vida, al final esa capacidad de aprendizaje es muy rápida, ¿no? Y te sientes capaz de hacer cualquier cosa y eso a nivel de confianza, de autoestima, de todo, es una absoluta pasada. Y otra cosa súper importante es que siempre nos centramos en ese físico, ese rendimiento y esas cosas, ¿no? Y está de puta madre, yo soy el primero que se centra en eso, ¿no? Pero lo más importante es la salud, ¿no? Sobre todo en las redes sociales donde inunda gente que usa mucha sustancia dopante, que es una absoluta locura, ¿no? Al final, esa salud, eso que nos va a permitir vivir muchos años, pero con mucha calidad, ¿no? Yo uno de mis objetivos, y siempre digo, ¿no? Es, hostia,
poder hacer sentadillas con barra a los 80 años, ¿no? Poder jugar con mis futuros hijos, con mis futuros nietos, ser independiente, ¿no? Sentirme ágil, no solamente vivir años, sino vivir años con calidad, que es lo realmente importante, ¿no? Y sentirte enérgico, que esto te lo da el entrenamiento híbrido y trabajar todo lo que hay alrededor de este. Y como reflexión final, también tienes que ser muy consciente de que no vas a ser el mejor corredor, no vas a ser el mejor levantador de pesas, no vas a ser la persona con el físico mega plus, mega fuerte, ¿no? Al final vas a ser una persona completa. Al final es un poco el objetivo de un atleta híbrido, es ser un 7, ser un 8 en diferentes áreas del entrenamiento, ¿no? Pero eso es lo que yo busco personalmente, ¿no? No ser el más de algo, sino ser muy bueno en muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que te hace ser un atleta completo, una persona completa, ¿no? Y al final tener no solamente un cuerpo aparentemente fuerte, sino serlo, es muchísimo más interesante que correr muchísima distancia y no serte, o estar súper fuerte y ahogarte subiendo las escaleras. Creo que esto es mucho más interesante y sobre todo de cara a la salud, ¿no? Si tú quieres empezar a combinar fuerza y carrera, no sabes ni por dónde empezar y demás, ¿no? Si quieres que te ayudemos a ver, analizar tu caso, ¿no? Tienes aquí abajo en la descripción del perfil del vídeo el cuestionario para analizar tu caso, para ver tu situación y demás, y a consecuencia ver la mejor forma de ayudarte y empezar a combinar fuerza y carrera sin morir en el intento, ¿no? Que es muchas veces lo que ocurre. Con que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete para más contenido como este y nos vemos en el próximo vídeo.